Mi nombre es Sofía Ramírez Torres, tengo 31 años, y el día que murió mi abuela Esperanza, no solo perdí a la única persona que verdaderamente me amó en mi familia. Descubrí hasta qué punto mis hermanos estaban dispuestos a traicionarme por dinero. Crecí como la diferente en la familia Ramírez. Mientras mis dos hermanos mayores, Alberto y Fernando, estudiaron carreras prestigiosas, Derecho y Administración de Empresas respectivamente, yo elegí Pedagogía Especial. Quería trabajar con niños con autismo, enseñar a quienes más lo necesitaban. Para mi madre, Cristina, esa decisión fue la confirmación de que yo era la hija fracasada. Una maestra de educación especial había dicho con desprecio durante la cena familiar cuando anuncié mi elección de carrera a los 18 años. Sofía, con las conexiones de esta familia podrías haber sido cualquier cosa. Y elegiste eso. La única que me defendió fue mi abuela Esperanza, una mujer de 83 años que había construido un pequeño imperio de bienes raíces en Querétaro durante 50 años. Viuda desde joven, había criado sola a 3 hijos, mi madre Cristina, mi tío Roberto, y mi tía Carmen, mientras administraba propiedades y construía un patrimonio considerable. Mijita, me había dicho abuela con sus manos suaves tomando las mías, lo que tú haces tiene más valor que todos los títulos universitarios del mundo. Enseñas amor, paciencia, humanidad. Eso es lo que importa. Durante 13 años, abuela fue mi refugio. Cuando mi familia me excluía de reuniones importantes, ella me invitaba a su casa para tomar té y contarme historias de su juventud. Cuando mis hermanos se burlaban de mi modesto salario de maestra, ella me recordaba que la riqueza real no estaba en cuentas bancarias. Pero hace 6 meses, abuela sufrió un infarto masivo. Murió tranquila en su casa, rodeada de sus pertenencias amadas, pero sin mí. Yo estaba en un congreso de educación especial en Guadalajara cuando recibí la llamada. Para cuando llegué a Querétaro, el funeral ya había sido organizado por mi madre y hermanos. Llegaste tarde, fue todo lo que mi madre me dijo en el velorio, su voz fría como siempre. Como siempre, Sofía. Demasiado ocupada con tus niños especiales para estar aquí cuando la familia te necesitaba. Estaba trabajando, respondí con voz quebrada. Si me hubieran avisado antes. Te avisamos con tiempo suficiente, Alberto interrumpió, ajustando su corbata cara. No es nuestra culpa que hayas priorizado un trabajo insignificante sobre la familia. Enterramos a abuela un martes lluvioso. Yo lloré sola en la parte trasera del cementerio mientras mi familia socializaba con gente importante bajo carpas elegantes. Nadie se acercó a consolarme. Nadie pareció notar mi dolor. Una semana después, recibí citación del notario para la lectura del testamento. Mi madre y hermanos ya estaban allí cuando llegué, vestidos formalmente, sus rostros mostrando apenas contenida anticipación. El notario público número 14, el licenciado Vargas, era un hombre de 60 años con expresión seria. Abrió el sobretestamentario con formalidad ritual. El testamento de la señora Esperanza Torres, viuda de Ramírez, fue redactado hace 3 años y... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Parece haber una discrepancia. ¿Discrepancia? Mi madre se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de discrepancia? Hay 2 versiones del testamento en nuestros archivos. Una de hace 3 años, y otra supuestamente actualizada hace 6 meses. Ambas con firmas que aparentan ser de la señora Torres. Alberto intercambió una mirada rápida con Fernando. Algo en ese intercambio me heló la sangre. Bueno, Alberto habló con su voz de abogado, controlada y segura. Claramente el testamento más reciente es el válido. Es procedimiento estándar. El notario revisó ambos documentos cuidadosamente. El testamento de hace 3 años divide los bienes equitativamente entre los 3 nietos, Alberto, Fernando y Sofía, con porciones iguales de propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Mi corazón dio un vuelco. Abuela me había incluido igualmente. Me había recordado, me había amado. Sin embargo, el notario continuó, este segundo testamento, fechado hace 6 meses, redistribuye completamente. Alberto Ramírez recibe 40%, Fernando Ramírez recibe 40%, y Sofía Ramírez recibe. Hizo una pausa, 20,000 pesos como compensación final. El resto del patrimonio se divide entre los 2 hermanos mayores. El silencio fue ensordecedor. 20,000 pesos.
De un patrimonio que fácilmente valía 15 millones entre propiedades, inversiones y ahorros. No, susurré. Abuela nunca haría eso. Ella me amaba. Sofía, mi madre habló con falsa compasión que no disfrazaba su satisfacción. Mamá estaba muy decepcionada de ti en sus últimos años. Tus elecciones, tu falta de ambición, esto es lo que ella decidió. Eso es mentira, mi voz subió, las lágrimas quemando mis ojos. Hablé con abuela 2 semanas antes de que muriera. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que... 2 semanas, Alberto interrumpió con sonrisa fría. Este testamento es de hace 6 meses, Sofía. Las cosas cambian. Las personas cambian de opinión sobre hijas que las decepcionan consistentemente. Me puse de pie tan violentamente que mi silla cayó. Ustedes hicieron esto. Falsificaron ese testamento. Abuela nunca. Cuidado con las acusaciones, Fernando me advirtió, su tono amenazante. Difamación es un delito serio. Y nosotros tenemos los abogados para probarlo. El notario levantó una mano. Señores, por favor. Dada la discrepancia, el procedimiento estándar es que el juez de sucesiones revise ambos documentos. Hasta entonces, todos los bienes permanecen congelados. ¿Cuánto tardará eso? Mi madre exigió. Depende de la carga de trabajo del juzgado. Generalmente, varias semanas o meses. Salí de esa notaría temblando de rabia impotente. En el estacionamiento, escuché a mis hermanos hablando, sin darse cuenta de que yo estaba cerca detrás de un auto. ¿Crees que sospeche? Fernando preguntó en voz baja. ¿Y qué si sospecha? Alberto respondió con confianza arrogante. No tiene dinero para contratar peritos. Nosotros tenemos el testamento firmado, sellado ante notario. Pagamos bien para que se viera perfecto. Mamá dijo que el juez de sucesiones es amigo de papá. Aprobará todo sin problema. Exacto. En 2 meses, todo esto será nuestro. Y Sofía quedará con sus 20,000 pesos y su patética carrera de maestra. Se rieron. Mis hermanos se rieron sobre cómo habían falsificado la voluntad de nuestra abuela muerta para robarme mi herencia. Esa noche, por primera vez en años, llamé a mi tío Roberto. Él era el hijo menor de abuela, el que se había distanciado de la familia después de divorciarse de su esposa hace una década. Trabajaba en el sistema judicial en algún lugar. Nunca había prestado mucha atención a los detalles durante reuniones familiares apresuradas. Sofía. Sonó sorprendido cuando contesté. Pensé que tu madre les había prohibido a todos hablar conmigo. Tío Roberto, necesito ayuda. Mamá y mis hermanos, creo que falsificaron el testamento de abuela. Hubo un silencio largo. Luego, con voz que no le había escuchado nunca, preguntó, ¿tienes acceso a los documentos? ¿Alguna prueba? Tengo copia del testamento, nuevo. Y grabé a Alberto y Fernando confesando que pagaron para falsificarlo. ¿Grabaste? Soltó una risa corta, casi incrédula. Sofía, envíame todo. Cada documento, cada grabación. Y necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero tío, ellos tienen abogados caros, conexiones. Sofía, me interrumpió suavemente, hay cosas sobre mí que tu madre nunca te contó. Cosas que ella prefiere que la familia no sepa porque le avergüenzan. Envíame todo esta noche. Y no menciones esta conversación con nadie. Especialmente no con tu madre o hermanos. Envié todo esa noche, documentos escaneados, la grabación de audio, fotografías de correos electrónicos que había encontrado en la computadora de mi madre donde discutían manejar la situación de la herencia. 2 semanas después, recibí notificación oficial. El caso había sido trasladado a revisión especial del juez de sucesiones debido a irregularidades graves detectadas en documentación testamentaria. La audiencia sería en 10 días. Llamé al tío Roberto. ¿Qué significa esto? Significa que vea a esa audiencia. Llega temprano. Y prepárate para ver a tu familia muy sorprendida. El día de la audiencia llegué al juzgado de sucesiones de Querétaro 1 hora antes. Era un edificio imponente, todo mármol y columnas, diseñado para intimidar. Mi madre y hermanos llegaron 30 minutos después, acompañados de 3 abogados en trajes que probablemente costaban más que mi salario mensual.
Sofía, mi madre me saludó con frialdad cortés diseñada para las cámaras de seguridad. Qué sorpresa verte aquí. Pensé que habrías aceptado tu situación para ahora. Nunca aceptaré que falsificaran la voluntad de abuela, respondí en voz baja pero firme. Alberto se rió. Cuidado, hermanita. Esas acusaciones pueden ser costosas. Y tú no puedes pagar abogados como los nuestros. La secretaria del juzgado nos llamó. Caso RH 2024-873, sucesión de Esperanza Torres viuda de Ramírez. Pasen por favor. Entramos a una sala formal. El estrado estaba vacío, pero había otro juez presente tomando notas, evidentemente un observador para garantizar transparencia. Me senté sola en un lado mientras mi familia ocupaba el otro con su equipo legal. Todos de pie, anunció el secretario judicial. Presidiendo esta audiencia especial de sucesiones, el honorable juez Roberto Ramírez Torres. El tiempo se congeló. Vi la confusión cruzar los rostros de mis hermanos mientras procesaban el apellido. Vi a mi madre literalmente perder color, su piel volviéndose cenicienta. Y entonces entró mi tío Roberto. Pero no era el tío Roberto que yo recordaba de reuniones familiares casuales hace años. Este era el juez Roberto Ramírez Torres, vestido con toga judicial, llevando 15 años de experiencia en derecho sucesorio en su postura. Su cabello gris perfectamente peinado, sus lentes reflejando las luces del techo, su expresión absolutamente neutral mientras tomaba asiento en el estrado elevado. Buenos días, su voz resonó con autoridad que hacía vibrar las ventanas. Este tribunal ha convocado audiencia especial debido a irregularidades críticas detectadas en el caso de sucesión testamentaria de mi madre, Esperanza Torres viuda de Ramírez. Se detuvo, dejando que la palabra madre se asentara en el aire como bomba. Antes de proceder, debo declarar para el registro que soy hijo de la causante y por lo tanto tengo interés familiar en este caso. Normalmente, esto requeriría mi recusación. Sin embargo, su voz se endureció casi imperceptiblemente, dado que las irregularidades detectadas involucran posible falsificación de testamento y fraude sucesorio, delitos graves, y considerando que fui yo quien solicitó inicialmente la investigación al detectar inconsistencias en documentos públicos. El Tribunal Superior me autorizó a conducir esta audiencia con un juez observador presente para garantizar imparcialidad absoluta. El abogado principal de mi madre se puso de pie rápidamente. Su señoría, con todo respeto, el conflicto de interés es obvio. Usted no puede. Letrado, la voz de tío Roberto cortó como cuchilla. Está sugiriendo que un juez con 15 años de servicio impecable en derecho sucesorio, especialista reconocido nacionalmente en fraude testamentario, ¿no puede conducir audiencia con imparcialidad? ¿O está preocupado porque el escrutinio riguroso revelará que sus clientes cometieron delitos documentados contra mi madre muerta? El abogado se sentó lentamente, claramente reevaluando toda su estrategia. Excelente, tío Roberto abrió la carpeta principal del caso. Ahora, revisemos exactamente qué tenemos aquí. 2 testamentos. Uno de hace 3 años, debidamente registrado, donde mi madre dividía su patrimonio equitativamente entre sus 3 nietos. Y otro, supuestamente de hace 6 meses, donde inexplicablemente desheredaba casi completamente a su nieta menor. Hizo una pausa, revisando documentos con expresión inescrutable. Lo primero que noté al revisar estos documentos fue la firma. Mi madre tenía Parkinson avanzado en sus últimos años. Su firma de hace 3 años muestra el temblor característico de la enfermedad. Pero esta firma, de hace 6 meses. Levantó el documento, es sorprendentemente firme. Casi perfecta. Como si alguien hubiera copiado una firma antigua antes de que la enfermedad progresara. Vi a Alberto palidecer ligeramente. Entonces contraté a 3 peritos calígrafos independientes, tío Roberto continuó. Los 3 llegaron a la misma conclusión. La firma en el testamento, reciente, es falsificación. Una falsificación buena, pero falsificación al fin. La presión del trazo, el ángulo de escritura, la velocidad, todo inconsistente con la progresión documentada del Parkinson de mi madre. Sacó varios informes periciales, distribuyéndolos. Pero la evidencia más condenatoria es esta. El testamento, nuevo, fue supuestamente firmado el 15 de marzo de hace 6 meses. Según registros médicos del Hospital General de Querétaro,
Mi madre estuvo hospitalizada del 10 al 20 de marzo con neumonía severa. Estaba sedada, intubada, completamente incapaz de firmar documentos legales. El silencio en la sala era absoluto. Letrado, tío Roberto se dirigió al abogado de mi familia. ¿Puede explicar cómo una mujer de 83 años, hospitalizada e intubada, firmó un testamento en la oficina de un notario? El abogado abrió la boca, la cerró, miró desesperadamente a mis hermanos en busca de respuesta que no llegó. Pensé que no, tío Roberto hizo una anotación. Ahora, hablemos de quién se beneficiaba de esta falsificación. Alberto y Fernando Ramírez, ambos con negocios fallidos en los últimos 2 años. Alberto, con deudas documentadas de 2.3 millones de pesos. Fernando, enfrentando embargo hipotecario. Sacó más documentos. Ambos necesitaban dinero urgentemente. Y ambos sabían que bajo el testamento legítimo, tendrían que compartir equitativamente con su hermana. Entonces, ¿qué hicieron? Fabricaron un testamento nuevo que les daba 80% del patrimonio y reducía a Sofía a insignificante limosna. Eso es especulación. Alberto finalmente explotó, poniéndose de pie violentamente. No tiene pruebas de que nosotros. No tengo pruebas. Tío Roberto presionó un botón en su laptop. La voz de Alberto llenó la sala de corte, clara como cristal desde altavoces ocultos. ¿Crees que sospeche? ¿Y qué si sospecha? No tiene dinero para contratar peritos. Nosotros tenemos el testamento firmado, sellado ante notario. Pagamos bien para que se viera perfecto. Vi el color drenar completamente del rostro de Alberto. Vi a Fernando agarrar el brazo de su hermano, ambos en pánico visible. Esa grabación, tío Roberto explicó con calma glacial, fue proporcionada por mi sobrina Sofía, quien tuvo el buen sentido de documentar la confesión completa de sus hermanos. Confesión que incluye admisión explícita de haber pagado por falsificación testamentaria. Se quitó los lentes, mirando directamente a mis hermanos. Esto constituye fraude testamentario, falsificación de documento público, y conspiración para cometer fraude. Bajo el Código Penal de Querétaro, estos son delitos graves con penas de 5 a 10 años de prisión. Mi madre finalmente habló, su voz temblorosa. Roberto, por favor, son tus sobrinos, tu familia. ¿Familia? La voz de tío Roberto subió por primera vez, mostrando emoción real. ¿Familia, Cristina? Tú me excluiste de la familia hace 10 años cuando me divorcié porque te avergonzaba. No me invitaste al funeral de mamá. No me notificaste cuando murió hasta después del entierro. Y ahora quieres que invoque, familia, para proteger a tus hijos criminales. Se puso de pie, su presencia llenando toda la sala. Aquí está mi determinación judicial. El testamento fechado hace 6 meses es nulo por falsificación documentada. El testamento legítimo de hace 3 años es válido y será ejecutado completamente. El patrimonio de Esperanza Torres, viuda de Ramírez, será dividido equitativamente entre Alberto, Fernando y Sofía Ramírez, 1/3 para cada uno. Golpeó el martillo una vez. Adicionalmente, Alberto Ramírez y Fernando Ramírez enfrentarán cargos criminales por fraude testamentario, falsificación de documento público, y conspiración. Una orden de congelamiento inmediato se aplica a todas sus cuentas para prevenir disposición de activos. No puedes hacer esto. Fernando gritó, lágrimas de pánico corriendo por su rostro. Somos tu familia. No puedes destruirnos. Tío Roberto lo miró con expresión de hielo absoluto. No los estoy destruyendo yo. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron falsificar la última voluntad de su abuela. Cuando decidieron robarle a su hermana. Cuando usaron mi sistema judicial como herramienta para cometer fraude. Se volvió hacia el juez observador. ¿Encuentra usted alguna irregularidad en mi conducción de esta audiencia? El juez observador, un hombre mayor con expresión seria, habló por primera vez. Ninguna, su señoría. Su análisis fue meticuloso, imparcial, y basado completamente en evidencia documentada. Esta es una de las audiencias más profesionalmente conducidas que he presenciado. Gracias, tío Roberto asintió. Luego me miró directamente por primera vez. Señorita Ramírez, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. El patrimonio que legítimamente heredó de su abuela le será entregado completamente según la voluntad verdadera de ella.
Adicionalmente, el Estado compensará sus gastos legales dado que fue víctima de fraude criminal. No pude contener las lágrimas. Años de ser excluida, humillada, tratada como menos que mis hermanos, todo validado finalmente. No por venganza, sino por justicia. Tío Roberto golpeó el martillo nuevamente. Los acusados tienen derecho a defensa, a apelar, a contratar representación legal. Pero lo que no tienen es derecho a escapar de consecuencias por profanar la memoria de mi madre. Audiencia pospuesta por 30 días para permitir investigación criminal completa. Se levanta la sesión. Mientras los abogados intentaban controlar el pánico de mis hermanos, mientras mi madre sollozaba ruidosamente sobre vergüenza familiar, salí de esa sala sintiendo como si un peso de décadas hubiera sido finalmente removido de mis hombros. Tío Roberto bajó del estrado 20 minutos después, su toga removida, viéndose nuevamente como el tío que recordaba de mi infancia, antes de que mamá lo excluyera de nuestras vidas. Tío. No pude encontrar palabras adecuadas. Me abrazó, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente protegida por familia. Tu abuela me llamó 2 meses antes de morir, dijo en voz baja. Me contó que tus hermanos estaban presionándola para cambiar el testamento, que tu madre la estaba manipulando. Me pidió que te cuidara si algo pasaba. Le prometí que lo haría. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que mamá te excluyera? Porque tu madre es mi hermana mayor y siempre fue controladora. Después de mi divorcio, decidió que yo era vergüenza familiar, y me cortó completamente. No me invitó al funeral de mamá porque sabía que yo haría preguntas incómodas sobre el testamento. Pero subestimó algo importante. ¿Qué? Que yo no solo soy su hermano menor. Soy juez de sucesiones con acceso a todos los registros testamentarios del Estado. Y cuando vi aparecer ese segundo testamento en el sistema con fecha sospechosa, supe inmediatamente que algo estaba mal. 4 meses después de juicio completo donde presentaron toda la evidencia, los peritajes, las grabaciones, los registros médicos, Alberto y Fernando aceptaron acuerdo con la Fiscalía para evitar prisión completa, 2 años de cárcel con suspensión condicional, 5 años de probation, antecedentes criminales permanentes, y orden de restitución completa. Más importante que el castigo legal fue el social. En Querétaro, donde la familia Ramírez había sido respetada por generaciones, la noticia de que habían falsificado testamento de su propia abuela destruyó completamente su reputación. Los negocios de mis hermanos colapsaron cuando clientes se retiraron. Mi madre se mudó a otra ciudad, incapaz de soportar la vergüenza. Yo recibí mi tercio legítimo del patrimonio de abuela, 2 propiedades rentables, inversiones valuadas en 5 millones de pesos, y acceso a las cuentas de ahorro que abuela había mantenido específicamente para sus nietos. Pero el regalo más valioso no fue el dinero. Fue recuperar a mi tío Roberto. Pasamos los siguientes meses conociéndonos verdaderamente por primera vez. Él me contó sobre su carrera judicial, sobre casos que había visto, sobre cómo el derecho sucesorio era su pasión porque protegía las últimas voluntades de personas que ya no podían defenderse. Tu abuela era la única que me apoyó cuando me divorcié, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su departamento de Ciudad de México. Había sido transferido allí después del caso para evitar conflictos futuros. Cuando tu madre decidió que yo era vergüenza, mamá me dijo, Roberto, la dignidad no está en mantener matrimonios muertos. Está en vivir con honestidad. Nunca la olvidé. ¿Crees que ella sabía? ¿Que mis hermanos intentarían esto? Lo sospechaba. Por eso me llamó, por eso me pidió que te cuidara específicamente. Mamá siempre vio más de lo que la gente creía. Sabía que tus hermanos estaban desesperados por dinero, que tu madre los había mimado hasta creer que merecían más que tú. Usé parte de mi herencia para abrir un centro de educación especial en Querétaro, algo con lo que había soñado durante años pero nunca había podido financiar. Lo nombré Centro Esperanza, en honor a mi abuela. Tío Roberto vino a la inauguración, orgulloso y sonriente. Esto, dijo mientras observaba niños con autismo jugando en las instalaciones nuevas, maestros especializados trabajando con paciencia infinita, esto es lo que mamá hubiera querido. No dinero guardado en bancos, sino su legado creando algo hermoso que ayuda a otros. 2 años después, durante la Navidad, recibí carta inesperada de mi madre. Era breve, formal, pero contenía algo que nunca pensé que escucharía de ella.
una disculpa. Sofía, no espero tu perdón. Lo que hice, lo que permití que tus hermanos hicieran, fue imperdonable. Pasé 2 años en terapia tratando de entender cómo llegué a ese punto. Cómo valoré dinero y estatus sobre integridad y amor. Tú siempre fuiste la mejor de nosotros, y yo te castigué por ello. Lo siento. Le mostré la carta a tío Roberto. ¿Crees que es sincera? No lo sé, respondió honestamente. Pero eso es decisión tuya, no mía. El perdón es proceso personal. No tienes que apresurarte. No respondí la carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para sanar completamente. Pero guardé la carta, y eso era algo. Una tarde de primavera, 3 años después de la audiencia, estaba en el Centro Esperanza observando a uno de mis estudiantes, un niño de 8 años con autismo severo, finalmente pronunciar su primera palabra completa después de meses de trabajo. Sus padres lloraron de alegría. Yo lloré con ellos. Esa noche, llamé a tío Roberto para contarle sobre el progreso del niño. ¿Sabes qué es irónico?, le dije. Mis hermanos pensaron que el dinero de abuela era lo más valioso que ella podía dejar. Pero lo más valioso fue la lección que me enseñó, que el verdadero legado no está en propiedades o cuentas bancarias. Está en cómo usamos lo que tenemos para hacer del mundo un lugar mejor. Mamá estaría tan orgullosa de ti, su voz sonó emocionada. De lo que has construido, de cómo has honrado su memoria. No lo hice sola. Gracias, tío. Por protegerme cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que hace la familia real, Sofía. No la que comparte apellidos solamente. La que se protege cuando importa, que lucha por justicia incluso cuando es difícil. Años después, cuando estudiantes del Centro Esperanza gradúan y van a escuelas regulares, cuando padres me abrazan agradecidos por haber ayudado a sus hijos a comunicarse por primera vez, cuando veo el legado tangible de lo que abuela construyó transformado en algo que cambia vidas, entiendo completamente lo que ella quiso todo el tiempo. Mis hermanos aprendieron una lección que ninguna cantidad de dinero pudo comprar, que falsificar la última voluntad de alguien no solo es crimen contra la ley. Es crimen contra el amor, contra la memoria, contra todo lo que hace sagrados los lazos familiares. Y aprendieron algo más, que cuando intentas usar el sistema judicial para robar, más vale que estés absolutamente seguro de que no estás robándole a la sobrina favorita del juez de sucesiones que dedicó su vida a proteger exactamente esas últimas voluntades que intentaste corromper. La ironía final fue perfecta. Los hermanos que me llamaron fracasada por elegir enseñar terminaron con antecedentes criminales y reputaciones destruidas. La hermana que supuestamente decepcionó a la familia usó su herencia legítima para construir algo que ayuda a cientos de niños. Y el tío que la familia excluyó por vergonzoso resultó ser el guardián de la justicia que protegió lo que realmente importaba: honrar la memoria de una mujer que construyó su fortuna para que sus nietos tuvieran mejor futuro. Todos sus nietos, no solo los que ella nunca conoció como criminales. A veces la justicia tarda. Pero cuando llega, restaura no solo bienes materiales, sino dignidad, verdad, y el legado de amor que ninguna falsificación puede destruir.